¿Alguna vez escuchaste a un delfín? Un delfín en libertad, salvaje, tal vez desde una playa, un barco, un acantilado. Escucharlo es como oír al mundo natural, como lograr una conexión especial con él. Cuando era muy joven yo podía escucharlos. Todos decían que era imposible, que los humanos no oímos las frecuencias de sus sonidos, pero yo los oía desde mi casa. Corría hasta la playa y ahí estaban, nadando, yendo y viniendo a casi 100 metros de mí. Me ponía a correr por la orilla gritándoles, cantándoles, les silbaba y les hablaba, porque pensaba que si yo podía escucharlos, ellos también podían oírme a mí. Sentía ese ida y vuelta, esa comunicación. Ahora ya no los escucho. Con los años perdí esa capacidad, pero sigo buscándolos en cada ola o golpe de espuma. Y para revivir esa sensación, quise coserla en este edredón que les muestro hoy. Me acordé de los delfines de nuestra playa por una historia que me contó Manu. Manu es el enfermero de nuestro ambulatorio y trabaja en el pueblo desde hace años, desde cuando vino de Galicia. Un día, hablando de cosas pasadas, me dijo que cuando era niño le decían el niño delfín. Me llamó mucho la atención y quise curiosear por qué. Él me contó que toda su familia vive del mar, en un pueblo al lado del Atlántico. Primos, hermanos, su padre, hasta su madre es redera. Se dedica a reparar y hacer redes para los barcos de pesca. No querían esa vida para él. Y como él es el más chico, deseaban que estudiara, que tuviera otra vida lejos del mar. Pero él se obsesionó con subir, aunque fuera una vez, a un bote. Tener esa experiencia, estar ahí en medio de la mar. Y un verano, con 9 o 10 años ya de vacaciones, le pidió a su vecino Juan que lo llevara a pescar. Juan salía todas las mañanas con su motora y siempre se le negaba. Pero de tanto insistir, un día le dijo que tal vez ese verano lo llevaría. Y así fue, como todos los días de ese verano, sin faltar uno, Manu se plantaba en el muelle o en la playita de al lado esperando a Juan. Mientras tanto, conoció a un perro que vagabundeaba por ahí. Él le llevaba comida y jugaban juntos, le tiraba palitos, corrían. Pero ese perro tenía una rareza. A veces se paraba de golpe, levantaba las orejas, miraba hacia el mar, corría hacia las olas, ladraba y saltaba como si jugara con alguien invisible. Manu miraba a ver si se veía algo. Un buzo, tal vez alguien nadando, un bote, nada. Así que le decía al perro que tenía un amigo invisible. Y ese perro, al que llamó Patrón, lo siguió todo el verano. Hasta que un día, ya casi al final, Juan se cansó de verlo esperando y le dijo que por fin lo llevaría a la mar. Acordaron salir un domingo. Manu preparó una bolsa con unos sándwiches que escamoteó de casa, una botella de agua y se fue corriendo al muelle. Patrón lo siguió y al ver lo que iba a hacer quiso subirse también al bote. Pero Juan no lo dejó, bastante tenía con cuidar de un pasajero. Y allá se fueron. Mientras se alejaban, el perro les ladraba desde el muelle. Luego, mientras navegaban cerca de la costa, los ladridos seguían desde la playa. Ya más lejos no se oía. Pasaron todo el día en el agua. Manu aprendió cómo se ponían los anzuelos, para qué servían los cebos, cómo se sentía el bamboleo del mar, la brisa, la luz del sol reflejada en el agua. Estaba muy feliz, aunque se mareó bastante y se le quemó toda la cara. Juan pensó en regresar, porque había un viento malo, pero como lo vio tan entusiasmado decidió quedarse un poco más, hasta que de pronto parecía que la brisa ya era un viento fuerte y las olas cada vez se hacían más grandes, y decidió volver. Y cuando ya estaban cerca, las olas crecieron demasiado, así que Juan decidió no intentar llegar al muelle, sino a la playa más cercana. Y ya desde lejos se podía oír a Patrón ladrando. Manu se paró para verlo y le gritó para calmarlo, y en una sacudida de la barca cayó al agua. Aunque llevaba salvavidas, no podía estabilizar el cuerpo. El mar lo sacudía como un corcho. Dice que entre oleada y oleada escuchaba los ladridos. Hasta parecía que Patrón estaba cerca, consolándolo. Y de repente una fuerza enorme lo empujó desde abajo, tan fuerte que voló por el aire. Cayó en la orilla y rodó por la arena. Fue un golpe tremendo, pero le salvó la vida.
Juan corrió a verlo mientras le preguntaba, ¿lo viste? ¿Lo viste? Manu no entendía, solo sentía el cuerpo dolorido y al perro saltándole encima feliz. Varias personas habían presenciado la escena. Corrieron a ayudarlo y emocionadas contaban lo que habían visto. Un enorme delfín muy cerca de la costa había lanzado al niño hacia la playa para salvarlo. La noticia corrió por todo el pueblo. Los padres de Manu, que ya sabían que Juan lo iba a llevar porque les avisó, corrieron a abrazarlo. Todos repetían la misma historia y así Manu se sintió especial. Lo alzaron en andas llamándolo el niño delfín. Él no había visto nada, solo sintió el empujón, la fuerza y escuchó aquellos sonidos en el agua. Y desde entonces le quedó el apodo. Ya había oído que los delfines a veces arrojan cosas desde el mar. Pelotas, botes inflables, hasta cangrejos, como si jugaran. Quizá eso fue lo que pasó aquel día, pero Manu pensaba otra cosa. Él creía que el delfín era amigo de Patrón, era aquel amigo invisible, y que fue él quien le pidió al delfín que cuidara de Manu cuando cayó al mar, y por eso lo salvó. Y ese día aquel niño ganó muchas cosas. Conoció la mar, salvó la vida, se ganó un apodo bonito, el permiso de sus padres para tener a Patrón y un amigo invisible al que nunca pudo ver por más que lo buscó. Espero que te guste este edredón, me encantó hacerlo y te espero hasta la próxima. Mi nombre es Norma y este es mi blog Hilos y Ondas, donde con cada puntada nace una historia. Gracias por escucharme.